Gracias, Mercedes y Marshall. Gracias por haber presentado dos perspectivas diferentes, pero de igual importancia aquí a este debate. Doy las gracias a todos los presentes en esta reunión extraordinaria sobre la inestabilidad y la miseria humana y el desequilibrio que ha causado la corrupción generalizada en Venezuela. Desde su fondo, la corrupción es el paso de la riqueza de los impotentes a los poderosos, sobornos, acuerdos internos y el desvío de la asistencia humanitaria son todas formas del tributo involuntario que pagan los más pobres a los poderosos de los regímenes corruptos. Cuando el peso de esta carga es demasiado, inevitablemente responden. La corrupción también permite que el crimen transnacional y el narcotráfico a que florezcan, amenazando la paz y la seguridad de todos. La inestabilidad que resulta y la salida de tantos desesperados demuestran que la corrupción no es nada más una cuestión nacional, es una regional e internacional. Como preocupación para todos nosotros, en ningún sitio no se aplica más que en Venezuela. Aquellos que han estado en el puente de Simón Bolívar, que conecta a Venezuela con Colombia, como yo lo he estado, han visto el desfile constante de aquellos que huyen de la pobreza y la opresión de Venezuela. Ven madres y padres que cruzan hacia Colombia para vender sus últimas posesiones para comprar alimentos y medicamentos para los suyos. Se ve a profesionales cuyos salarios se han reducido a nada debido a la inflación, que cruzan a trabajar en empleos mal pagados. Ven a familias enteras cruzando el puente para ir a pedir limosna al otro lado. Y lo que más sorprende cuando ve uno la corriente de humanidad cruzando el puente es cuán innecesario es todo eso. Venezuela solía ser un país rico, con muchos recursos naturales. Algo está muy mal cuando los ciudadanos de un país con mucho petróleo tienen que irse para ir a pedir y mendigar en las calles de Colombia para alimentar a sus hijos. Eso malo es la corrupción del régimen de Maduro. Se trata de una crisis causada por el hombre. Punto. Se trata de algo que hay que examinar. Hugo Chávez tiene una visión pervertida de un paraíso socialista en Venezuela y se ha convertido en un narcoestado que ha hurtado a los venezolanos. Le dejaré a la historia el juzgar si esta transformación fue insoslayable. Pero la caída de Venezuela del socialismo ciego a hurtar al pueblo en los últimos decenios es innegable. Primero, la producción nacional de alimentos colapsó bajo las políticas de Chávez y luego de Maduro. Y ahora los líderes de Venezuela están robando del sistema de distribución de alimentos del gobierno que supuestamente establecieron para alimentar al pueblo. Los Estados Unidos ha impuesto sanciones a autoridades gubernamentales de alto rango, incluido a Maduro, que se han dedicado a la estafa y al manipuleo de precios del programa del gobierno, cuyo propósito es forrarse de dinero. Una de las maneras de hacer rentable la pobreza del pueblo es sustituyendo los productos de bajo valor por uno de menor valor en el programa de alimentos. Y luego venden los artículos de más precio en el mercado negro y se quedan con la diferencia. Otro programa es que las autoridades del gobierno pagan un exceso de precios de los alimentos. Dan $42 del dinero del pueblo a cambio de $13 de alimentos provenientes de un contratista corrupto. Los oficiales y sus secuaces se quedan con la ganancia. La corrupción a la escala de Venezuela es un crimen moral contra el pueblo, pero también es una cuestión sobre la paz y la seguridad internacionales. Vale la pena examinar más de cerca la designación reciente del programa del Tesoro de un alto jerarca del gobierno de Venezuela para que vean el alcance internacional de la corrupción del régimen de Maduro. Diosdado Cabello ha transitado en los niveles más altos del gobierno de Venezuela, en el estamento militar durante 20 años. Hace poco Cabello fue nombrado el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, el partido de Maduro. También es un ratero, narcotraficante, y en cada uno de esos cargos gubernamentales, Cabello ha explotado su poder para poder forrar sus propios bolsillos. Ha participado en el narcotráfico, llevando cargamento desde Venezuela por la
República Dominicana hasta Europa. E incluso Cabello utilizó sus contratos del gobierno para obtener información sobre los venezolanos ricos para ayudarlo a identificar a otros narcotraficantes y luego les robaba los fármacos y eliminaba la competencia de esta manera. Cabello lavó dinero que obtuvo vendiendo drogas y robando del pueblo venezolano mediante el Sistema Internacional de Finanzas. Utilizó empresas maletín en Florida, así como empresas de minería en Venezuela para ocultar su dinero mal habido. Todo ello prestando servicio a la vez en las esferas más altas del gobierno de Venezuela. Y el resultado de la corrupción de las autoridades de Venezuela, como el señor Cabello, es que no solo el pueblo de Venezuela ha sufrido, sino que la seguridad de todo el hemisferio se ha visto afectada. Los venezolanos salen en grandes números del país ejerciendo presión sobre Colombia, Perú, Brasil, Ecuador y otros países que de manera generosa están tratando de ofrecerles protección y refugio. Estas personas desesperadas son susceptibles a la trata y a la explotación laboral. Mientras, problemas hemisféricos como el narcotráfico se ven empeorados debido al gobierno corrupto de Venezuela. El subsecretario general Billingsley ha expresado cuáles son los esfuerzos que ha hecho Estados Unidos para contrarrestar la amenaza de Venezuela ante la paz y la seguridad. Otros han propuesto imponer sanciones para atender el problema, pero todos, incluido el Consejo de Seguridad, deben hacer más. La corrupción no es nada más algo que podamos desestimar como el problema de otro. La corrupción es el núcleo de los movimientos que afectan la paz y la seguridad internacionales. Y Venezuela es la llamada de alerta. Instamos a todos los colegas en el Consejo de Seguridad y allende a que escuchen esa alarma.